Memorias de una geisha. Arthur Golden. Capítulo 28. En Japón, llamamos Kurotani, el Valle de las Tinieblas, a los años comprendidos entre la Depresión y la Guerra Mundial. Como suele suceder, en Gion no lo pasamos tan mal como en otras partes del país. Durante los años 30 prácticamente todos los japoneses vivían en un valle de tinieblas, cuando en Gion todavía nos calentaba un poco el sol. Y no creo que sea necesario explicar por qué. Las mujeres que son amantes de miembros del gobierno o de altos cargos de la marina son receptoras de buena suerte, y pasan esa buena suerte a los que tienen alrededor. Se podría decir que Gion era como un lago de alta montaña alimentado por caudalosos torrentes. En algunas partes del lago caía más agua que en otras, pero, en cualquier caso, toda el agua que caía subía el nivel general del lago. Gracias al general Totori, nuestra Okiya era uno de los lugares en los que caía más agua. Las cosas empeoraban a nuestro alrededor conforme pasaban los años, y, sin embargo, mucho después de que hubiera empezado a haber racionamientos, nosotras seguíamos recibiendo suministros regulares de alimentos, té, tejidos e incluso algunos productos de lujo, como chocolate. Podríamos haber cerrado las puertas y habernos guardado estas cosas para nosotras, pero Gion no es ese tipo de lugar. Mamita repartía gran parte de ellas y lo consideraba bien gastado, no porque fuera una mujer especialmente generosa, sino porque éramos todas como arañas amontonadas en la misma tela. De vez en cuando alguna persona venía pidiendo ayuda, y cuando podíamos la dábamos de buen grado. En el otoño de 1941, por ejemplo, la policía militar descubrió a una criada que llevaba 10 veces más cupones de racionamiento de los que correspondían a su Okiya. La dueña de esta nos la envió para que la escondiéramos en un lugar seguro hasta que pudieran sacarla de la ciudad y llevarla al campo. Todas las Okiyas de Gion atesoraban cupones. Cuanto mejor era la Okiya, más cupones tenía. Nos enviaron a nosotros la criada porque el general Totori había dado instrucciones a la policía militar de que nos dejaran en paz. Con que, como puede verse, incluso en ese lago de montaña que era Gion, nosotros éramos los peces que nadábamos en el agua más cálida. A medida que las tinieblas se adueñaban del resto del país, también nosotras íbamos teniendo menos luz, hasta que finalmente llegó el día en que nos quedamos a oscuras. Sucedió de pronto, una tarde de diciembre de 1942, unas semanas antes del Año Nuevo. Yo estaba desayunando, o al menos, tomando mi primera comida del día, porque había estado ayudando a preparar la Okiya para las celebraciones de Año Nuevo, cuando oí una voz masculina en el portal. Pensé que sería alguien que venía a entregar algo, así que seguí comiendo, pero un momento después la criada me interrumpió para decirme que había un policía militar en la puerta preguntando por a mamita. ¿Un policía militar?, le pregunté. Dile que mamita no está. Ya se lo he dicho, señora. Dice que entonces quiere hablar con usted. Cuando llegué al portal, encontré al policía quitándose las botas. Probablemente la mayoría de la gente se habría sentido liberada al ver que tenía todavía la pistola en la pistolera, pero, como digo, nuestra Okiya había vivido de forma muy diferente hasta ese momento. Antes, cualquier policía nos habría pedido más disculpas si cabe que cualquier otra visita, pues sabía que su presencia nos alarmaría. Pero cuando lo vi tirando de las botas, me di cuenta de que esa era su manera de decirme que pensaba entrar, lo invitara o no. Le saludé con una reverencia, pero él me miró de soslayo como si tuviera cosas más importantes que resolver y me dejara para luego. Finalmente se subió los calcetines, se bajó la gorra y, avanzando por el portal, dijo que quería ver nuestra huerta. Así tal cual, sin pedir disculpas por las molestias que pudiera causarnos. A esas alturas de la guerra prácticamente en todas las casas de Kioto, y probablemente del resto del país,
habían convertido sus jardines ornamentales en huertas. Todas las casas, salvo la nuestra, claro está, el general Tottori nos proporcionaba alimentos suficientes para que no tuviéramos que arar el jardín y pudiéramos seguir disfrutando del musgo y de las flores y del pequeño arce que adornaba una de las esquinas. Como era invierno, esperaba que el policía mirara solo los trozos de tierra en los que se había helado la vegetación, y se imaginara que habíamos plantado calabazas y batatas entre las plantas decorativas. Así que después de acompañarlo hasta el patio no dije ni palabra. Lo observé mientras se arrodillaba y palpaba la tierra. Supongo que quería ver si había sido cavada antes de ser plantada. Estaba tan desesperada buscando algo que decir que solté lo primero que se me pasó por la cabeza. ¿Verdad que la escarcha recuerda a la espuma del mar? No me respondió, sino que se limitó a ponerse en pie y a preguntarme qué vegetales habíamos plantado. Oficial, le dije, lo siento mucho, pero la verdad es que no hemos tenido la oportunidad de plantar ninguno, y ahora que la tierra está tan dura y helada. Sus vecinos tienen razón en lo que dicen, me espetó, quitándose la gorra. Se sacó del bolsillo un trozo de papel y empezó a leer la larga lista de fechorías que había cometido nuestra Okiya. Ni tan siquiera la recuerdo todas: acumular telas de algodón, no entregar los objetos de metal y de caucho necesarios para la guerra, hacer mal uso de los cupones de racionamiento, y otras muchas cosas por el estilo. Es cierto que habíamos hecho todo aquello, como lo habían hecho el resto de las Okiyas de Gion. Nuestro delito, supongo, es que habíamos tenido más suerte que otras, y habíamos logrado sobrevivir en mejor forma que la mayoría. Por suerte para mí, mamita regresó en ese momento. No pareció sorprendida de encontrar allí a la policía militar, y, de hecho, trató a la gente con más cortesía de la que le había visto dispensar a nadie. Le condujo a la sala y le sirvió una taza del té ilícitamente conseguido que teníamos. Había cerrado la puerta, pero los oí hablar largo rato. En un momento que mamita salió a buscar algo, me llevó aparte y me dijo: el general Tottori está bajo custodia desde hoy. Date prisa en esconder nuestras mejores cosas o mañana no nos quedará nada. Allá en Yoroido me iba a bañar en los frescos días de primavera, y luego me tumbaba en las rocas a absorber el calor del sol. Sí, como solía suceder, el sol se ocultaba de repente tras una nube. El aire frío envolvía mi piel como si me echaran encima una plancha de metal. Esa misma sensación tuve en el portal de la Okiya cuando me enteré de la desgracia del general. Era como si el sol hubiera desaparecido, tal vez para siempre, y ahora estuviera condenada a quedarme mojada y desnuda en aquel gélido aire. Una semana después nuestra Okiya había sido despojada de todas las cosas que otras familias habían perdido ya hacía tiempo, tales como los alimentos almacenados y las ropas. Desde el principio le habíamos proporcionado a Mamea paquetes de té, que ella había utilizado para comprar favores, pero ahora su suministro era mejor que el nuestro, y era ella la que nos lo proporcionaba a nosotras. Hacia el final de ese mismo mes, la asociación vecinal empezó a confiscar muchas de nuestras cerámicas y pergaminos para venderlos en lo que nosotros denominábamos mercado gris, que no era lo mismo que el mercado negro. El mercado negro era para artículos como el combustible, alimentos, metales, etc., en su mayoría artículos que estaban racionados o con los que era ilegal comerciar. El mercado gris era más inocente, eran fundamentalmente amas de casa vendiendo sus cosas más valiosas para conseguir dinero. En nuestro caso, sin embargo, nuestras cosas fueron vendidas más por castigarnos que por cualquier otra cosa, de modo que el dinero fue a parar a otras manos. La presidenta de la asociación de vecinos, que era la dueña de una Okiya cercana, lo lamentaba muchísimo cada vez que venía a llevarse cosas nuestras, pero recibía órdenes de la policía militar, y nadie se atrevía a desobedecer. Si los primeros años de la guerra habían sido como una excitante excursión por el mar,
Podríamos decir que hacia mediados del año 1943, todos los tripulantes nos habíamos dado cuenta de que las olas eran demasiado grandes para nuestra embarcación. Pensamos que nos ahogaríamos todos, y muchos se ahogaron. No se trataba solamente de que la vida cotidiana se iba volviendo cada vez más difícil de soportar, sino que además creo que todos empezábamos a preocuparnos por el resultado de la guerra. Se habían acabado todas las diversiones, y mucha gente parecía pensar que era poco patriótico incluso pasar un buen rato. Lo más próximo a un chiste que oí durante todo ese periodo fue algo que la Geisha Raya dijo una noche. Llevábamos meses oyendo rumores de que el gobierno militar proyectaba cerrar todos los distritos de geishas de Japón. Posteriormente empezamos a darnos cuenta de que iba a suceder. Nos preguntábamos qué iba a ser de nosotras, cuando de pronto va Raya y dice: no perdamos el tiempo pensando en esas cosas. Nada es más triste que el futuro, salvo, quizá, el pasado. Puede que hoy no suene para nada divertido, pero aquella noche nos reímos hasta que se nos saltaron las lágrimas. Un día, tal vez no mucho después, se cerrarían los distritos de geishas, y no teníamos la menor duda de que cuando así fuera, acabaríamos trabajando en las fábricas. Para que te hagas una idea de cómo era la vida en las fábricas, te contaré de Corin, la amiga de Atsumono. Durante el invierno anterior, la catástrofe que todas las geishas más temíamos le sucedió a Corin. La criada que preparaba el baño en su hoquilla había intentado quemar periódicos para calentar el agua, pero perdió el control del fuego. Toda la hoquilla quedó destrozada por las llamas, junto con la colección de kimonos. Corin terminó trabajando en una fábrica al sur de la ciudad. Su trabajo consistía en colocar las lentes en los equipos utilizados para bombardear desde el aire. De vez en cuando venía por Gion, y conforme pasaban los meses nos íbamos horrorizando de cómo había cambiado. No era solo que cada vez pareciera más desgraciada, todas habíamos sufrido desgracias y estábamos preparadas para ellas, en cualquier caso, sino que además tenía una tos que parecía formar parte de su persona tanto como el canto forma parte de la vida de los pájaros, y tenía la piel manchada como si se hubiera sumergido en tinta, pues el carbón que se utilizaba en las fábricas era de muy baja calidad y cubría todo de hollín al quemarse. A la pobre Corin la obligaban a trabajar 2 turnos seguidos, con un cuenco de caldo y un poco de pasta una vez al día por toda comida, o unas gachas de arroz cocidas con monda de patata para darle sabor. Así que no es de extrañar que nos aterrara la idea de las fábricas. Cada día que al despertar nos encontrábamos con que todavía no habían cerrado Gion, nos sentíamos agradecidas. Entonces, una mañana de enero del año siguiente estaba haciendo cola bajo la nieve frente al almacén del arroz, con mis cupones en la mano, cuando el tendero de al lado asomó la cabeza por la puerta y gritó a los que esperábamos al frío de la calle: «¡Ya está!». Nos miramos unas a otras. Yo estaba demasiado entumecida de frío para que me importara lo que decía, pues solo llevaba un chal cubriendo mis ropas de campesina. Ya nadie se ponía kimono durante el día. Finalmente, la geisha que estaba delante de mí se quitó los copos de nieve que se le habían posado en las cejas y le preguntó de qué estaba hablando. «¿No habrá terminado la guerra?». «No», dijo. «El gobierno acaba de anunciar el cierre de los distritos de geishas», respondió el hombre. «Tenéis que presentaros todas mañana en el registro de Gion». Durante un rato seguimos oyendo el sonido de la radio dentro de su tienda. Luego la puerta volvió a cerrarse, y ya no se oyó nada más, salvo el sordo siseo de la nieve. Vi la desesperación en las caras de todas las geishas que me rodeaban y supe al instante que todas estábamos pensando lo mismo. ¿Qué hombre de todos los que conocíamos podría salvarnos de la vida en la fábrica? Aunque el general Totori había sido mi danna hasta el año anterior, yo no era la única geisha que lo conocía. Tenía que llegar a él antes de que lo hiciera otra. No estaba adecuadamente vestida para aquel tiempo,
pero me metí los cupones de racionamiento en el bolsillo de los pantalones de campesina que llevaba y me puse inmediatamente en camino hacia el noroeste de la ciudad. Se decía que el general vivía en la hospedería Suruya, la misma en la que nos habíamos encontrado 2 noches a la semana durante tantos años. Llegué allí 1 hora después, más o menos, congelada de frío y cubierta de nieve. Pero cuando saludé a la propietaria, esta me miró largamente antes de disculparse con una inclinación de cabeza y decirme que no tenía ni idea de quién era yo. Soy yo, señora Sayuri. He venido a hablar con el general. Sayuri-san, nunca pensé que te vería algún día con esta pinta de campesina. Enseguida me hizo entrar, pero no me condujo al general hasta que no me vistió con uno de sus kimonos. Incluso me puso un poco de maquillaje que había guardado, de modo que el general me reconociera al verme. Cuando entramos en su cuarto, el general Totori estaba sentado en la mesa escuchando una novela en la radio. Llevaba desatado el batín de algodón, dejando al descubierto su enjuto torso cubierto de unos pelillos grises. Me di cuenta de que sus dificultades del año anterior habían sido mucho peores que las mías. Después de todo, había sido acusado de crímenes horribles: negligencia, incompetencia, abuso de poder y otras cosas horrorosas. Mucha gente lo consideraba afortunado por haber podido librarse de la cárcel. Un artículo aparecido en una revista incluso le hacía responsable de las derrotas de la Armada Imperial en el Pacífico Sur, con el argumento de que no había supervisado debidamente el embarco de las provisiones. Pero algunos hombres soportan las dificultades mejor que otros, y con mirar al general me bastó para darme cuenta de que el peso del año anterior le había hundido hasta tal punto que sus huesos se habían vuelto quebradizos e incluso su cara parecía un poco deforme. En el pasado siempre olía a encurtidos agrios. Ahora, al inclinarme en las esteras a su lado, percibí un tipo diferente de amargor. «Qué buen aspecto tiene, general», dije sabiendo que mentía. «Qué placer volver a verlo». El general apagó la radio. «No eres la primera que viene a verme», dijo. «No puedo hacer nada por ti, Sayuri, pero si me he apresurado a venir. Es imposible que nadie haya llegado antes que yo. Hace ya 1 semana que prácticamente han venido a verme todas las geishas que he conocido en mi vida, pero ya no tengo amigos en el poder. Y, además, no sé por qué una geisha de tu nivel viene a mí. Tú les gustabas a tantos hombres con mucha más influencia que yo. Gustar a alguien y tener verdaderos amigos que te ayuden son 2 cosas muy distintas», dije yo. «Pues sí que lo son». «¿Qué tipo de ayuda quieres que te dé yo?» «Cualquiera, general. En Gion solo se habla del horror de la vida en las fábricas. Algunas tendrán la suerte de comprobarlo, el resto ni siquiera sobrevivirá para ver el final de la guerra». «No le entiendo». «No tardaremos en ser bombardeados», respondió el general. «Puedes estar segura de que las fábricas sufrirán lo suyo. Si quieres seguir viva al terminar la guerra, lo mejor que puedes hacer es encontrar a alguien que quiera esconderte en un lugar seguro». «Siento no poder ser esa persona. Ya he agotado todas mis influencias». El general se interesó por la salud de mamita y de la tía, y no tardó en despedirme. Solo mucho más tarde supe lo que quería decir con haber agotado todas sus influencias. La propietaria de la hospedería tenía una hija. El general había conseguido enviarla al norte de Japón. En el camino de regreso a la Oquilla, supe que había llegado el momento de actuar, pero no se me ocurría qué hacer. Incluso la sencilla tarea de mantener el pánico a 1 metro de distancia me parecía más de lo que podía hacer. Me pasé por el apartamento en el que vivía entonces Mamea, pues hacía unos meses que había dejado de ser la amante del varón y se había trasladado a un espacio mucho menor. Pensaba que ella sabría qué hacer, pero, en realidad, estaba tan asustada como yo. «El varón no hará nada por ayudarme», dijo, pálida de preocupación. «No he podido llegar a los otros hombres que tengo en mente. A ver si a ti se te ocurre alguno, Sayuri».
y lo encuentras lo antes posible. Hacía más de 4 años que no había tenido contacto con Nobu. Sabía que no podía abordarlo. En cuanto al presidente. Bueno, me hubiera agarrado a cualquier excusa con tal de hablarle, pero nunca le habría pedido un favor. Por cariñoso que fuera conmigo cuando me encontraba en los vestíbulos de las casas de té, nunca me invitaba a sus fiestas. Ni siquiera cuando acudían geishas de un nivel inferior al mío. Esto me dolía, pero, ¿qué podía hacer? En cualquier caso, aun cuando hubiera querido ayudarme, el presidente no lo habría tenido fácil. Últimamente habían aparecido en todos los periódicos sus disputas con el gobierno militar. Ya tenía demasiados problemas por su cuenta, así que pasé el resto de la tarde yendo, en medio de aquel frío espantoso, de casa de té en casa de té y preguntando por toda una serie de hombres que hacía semanas o incluso meses que no había visto. Nadie sabía dónde encontrarlos. Aquella noche, en la casa de té Ichiriki había varias fiestas de despedida. Era fascinante ver de qué formas tan distintas reaccionaban las diferentes geishas frente a las noticias. En algunos casos parecía que habían sido asesinadas junto con su buen humor. Otras parecían estatuas de Buda, tranquilas y encantadoras, pero con una capa de tristeza pintada en sus caras. No puedo decir cuál era mi aspecto, pero mi mente era como un abaco. Estaba tan ocupada planeando y maquinando pensando a qué hombre dirigirme y cuándo, que apenas oí a la camarera que vino a avisarme de que querían verme en otra sala. Me imaginé que un grupo de hombres habría solicitado mi compañía, pero la camarera me hizo subir al segundo piso y luego me condujo por un largo pasillo hasta la parte posterior del edificio. Abrió la puerta de una pequeña habitación cubierta de tatami en la que yo no había entrado nunca, y allí, solo frente a un vaso de cerveza, estaba sentado Nobu. Antes de poder saludarlo yo con una reverencia, dijo él: Sayuri-san, me has decepcionado. No he podido gozar del honor de su compañía en 4 años, Nobu-san, y ahora en un instante le decepciono. ¿Podría saber qué error he cometido con semejante prontitud? Me había apostado conmigo mismo que te quedarías boquiabierta al verme. La verdad es que la sorpresa me ha paralizado. Entra y deja que la camarera cierre la puerta. Pero antes, dile que traiga otro vaso y otra cerveza. Hay algo por lo que tenemos que brindar tú y yo. Hice lo que Nobu me decía, y luego me arrodillé en una cabecera, dejando la esquina de la mesa entre nosotros. Sentía los ojos de Nobu en mi cara casi como si me estuviera acariciando. Me ruboricé, ¿cómo se puede ruborizar uno con el calor del sol? Pues me había olvidado de lo halagador que era que te admiraran. Veo unas angulosidades en tu cara que no se veían antes, me dijo. No me digas que pasas hambre como todo el mundo. No esperaba que te sucediera a ti. Nobu-san también parece un poco más delgado. Tengo comida de sobra. Lo que no me sobra es el tiempo para comerla. Me alegro de que esté tan ocupado. Eso es lo más extraño que he oído en mi vida. Cuando ves a un hombre que ha conseguido sobrevivir esquivando las balas, ¿te alegras de que haya tenido algo en lo que ocupar su tiempo? Espero que Nobu-san no esté queriendo decir realmente que teme por su vida. No me espera nadie fuera para matarme, si es eso lo que quieres decir. Pero si la compañía eléctrica Iwamura es mi vida, entonces sí que temo por ella. Ahora dime, ¿qué pasó con ese Dana tuyo? El general se encuentra tan bien como el resto de nosotros, supongo. Muy amable por su parte de interesarse. Vaya, no pretendía en absoluto ser amable. Muy poca gente parece tenerle simpatía últimamente. Pero para cambiar de tema, Nobu-san, he de suponer que ha estado viniendo noche tras noche a la casa de Teichiriki y se ha escondido de mí en este extraño altillo. Es un cuarto peculiar, ¿verdad? Creo que es el único de todo el inmueble que no tiene vista al jardín. Da directamente a la calle. Sube el store y compruébalo, si quieres. Nobu-san conoce bien la habitación. No, realmente, no, es la primera vez que la uso. Puse cara de no creerlo. Piensa lo que quieras, Sayuri,
pero es cierto que nunca había estado en esta habitación. Creo que es un cuarto de huéspedes. La dueña ha tenido la amabilidad de ofrecérmelo cuando le he explicado a lo que había venido. Qué misterioso. Así que ha venido con un objetivo en mente. ¿Puedo descubrir cuál es? Oigo acercarse a la camarera con nuestra cerveza, dijo Nobu. Lo sabrás cuando se retire. La puerta se abrió y la camarera dejó la cerveza sobre la mesa. La cerveza era un artículo escaso durante aquellos años, de modo que ver llenarse el vaso con el líquido dorado era emocionante. Cuando la camarera se fue, elevamos nuestros vasos, y Nobu dijo: he venido a brindar por tu Danna. Bajé el vaso al oír esto. He de decir, Nobu-san, que, pese a todo, hay unas cuantas cosas por las que cualquiera de los dos podríamos brindar, pero me llevaría semanas llegar a imaginarme por qué querría usted beber en honor de mi Danna. Debería haber sido más concreto. Por la estupidez de tu Danna. Hace 4 años te dije que era un hombre que no merecía la pena, y el tiempo me ha dado la razón. ¿No crees? La verdad es que ya no es mi Danna. Mejor me lo pones, y aunque lo fuera tampoco podría hacer nada por ti, ¿no? Sé que van a cerrar Gion, y todo el mundo está asustado. Hoy me ha llamado a la oficina una geisha, no diré su nombre, pero puedes imaginártelo, ¿no? Me pedía si le podía dar un trabajo en la compañía. ¿Y qué le respondió usted? Si se puede preguntar. No tengo trabajos para nadie, ni siquiera para mí. Incluso el presidente puede quedarse sin trabajo pronto y terminar en prisión si no hace lo que le ordena el gobierno. Les ha convencido de que no tenemos los medios para fabricar bayonetas y cascos de bala, pero ahora quieren que diseñemos y construyamos aviones de combate. ¿No vamos a fabricar aviones de combate si lo nuestro son los electrodomésticos? A veces me pregunto en qué estará pensando esa gente. Nobu-san debería hablar más bajo. ¿Quién podría oírme? ¿Tu general? Hablando del general, dije yo. Efectivamente fui a verlo hoy para pedirle ayuda. ¿Tuviste suerte de encontrarlo todavía con vida? ¿Es que ha estado enfermo? No, enfermo, no, pero terminará quitándose la vida un día de estos, si tiene valor para hacerlo. Por favor, Nobu-san. ¿No te ayudó? No, no. Dijo que ya había agotado todas sus influencias. No habrá tardado mucho en hacerlo. ¿Por qué no reservó para ti la influencia que pudiera tener, por poca que fuera? Hacía más de 1 año que no lo veía, y a mí hacía más de 4 años que no me veías, y yo he reservado mi mejor baza para ti. ¿Por qué no viniste a buscarme antes? Me imaginaba que estaba enfadado conmigo. Mírese, Nobu-san. ¿Cómo me iba a atrever a venir a verlo? ¿Por qué no? Puedo librarte de la fábrica. Tengo acceso a un auténtico paraíso. Créeme que es perfecto, para los tiempos que corren, como el nido para un pájaro, y tú eres la única a la que se lo ofrezco, Sayuri, y ni siquiera a ti te lo ofreceré si no te inclinas ahora mismo aquí delante de mí y admites el error que cometiste hace 4 años. Tienes razón en decir que estoy enfadado contigo. Puede que no volvamos a vernos, puede que haya perdido mi única oportunidad. No te contentaste con apartarme de tu lado, sino que además malgastaste los mejores años de tu vida con un estúpido, un hombre que no va a pagar las deudas que tiene con el país, cuanto menos las que tiene contigo, y sigue viviendo como si no hubiera hecho nada malo. Es fácil imaginar cómo me sentí después de oír todo esto, pues Nobu era un hombre que podía arrojar sus palabras como si fueran piedras. No eran solo las palabras o lo que significaban, sino su forma de decirlas. Al principio había decidido que no iba a llorar, dijera lo que dijera, pero enseguida se me ocurrió que tal vez lo que quería Nobu era verme llorar, y eso era tan fácil como dejar que una hoja de papel se te escape de entre los dedos. Cada lágrima que rodaba por mis mejillas respondía a algo diferente. Había tanto por lo que llorar. Lloraba por Nobu y por mí. Lloraba al pensar qué sería de todos nosotros. Incluso lloraba por el general Totori, y por Korin,
que estaba cada vez más gris y con los ojos más hundidos por la vida en la fábrica, y luego hice lo que me pedía Nobu. Me aparté de la mesa para dejar espacio e hice una profunda reverencia, hasta tocar el suelo. Le pido perdón por la tontería que cometí. Venga, levántate ya. Me basta con que me digas que no volverás a hacerlo. No volveré a hacerlo. Malgastaste todos los momentos que pasaste con ese hombre. Te advertí de lo que pasaría, ¿no? Tal vez te has aprendido la lección, y en el futuro seguirás tu destino. Seguiré mi destino, Nobu-san. No espero nada más de la vida. Me alegra oírtelo decir. ¿Y a dónde te conducirá tu destino? Hasta el hombre que dirige la compañía eléctrica Iwamura, dije, pensando. Claro está. En mi presidente, y así será, dijo Nobu. Ahora bebamos. Me humedecí los labios pues estaba demasiado confusa y triste para tener ganas de beber. Luego Nobu me habló del nido que había reservado para mí. Era la casa de su buen amigo Arashino Isamu, el creador de kimonos. No sé si te acordarás de él, pero era el invitado de honor en la fiesta que había dado el barón en su hacienda años antes, a la que asistieron Nobu y el doctor Cangrejo. La casa del señor Arashino, que era también su taller, estaba a orillas del Kamo, a unos 5 kilómetros de Gion, río arriba. Hasta hacía pocos años, él, su esposa y su hija se habían dedicado a hacer kimonos en el encantador estilo Yuzen que le había hecho famoso. Últimamente, sin embargo, todos los fabricantes de kimonos habían recibido la orden de hacer paracaídas, pues, al fin y al cabo, estaban acostumbrados a trabajar con las sedas. Era un trabajo que no me costaría aprender, dijo Nobu, y la familia Arashino estaba contenta de tenerme con ellos. El propio Nobu arreglaría los papeles con las autoridades. Escribió la dirección del señor Arashino en un trozo de papel y me lo dio. Le di repetidamente las gracias, y cada vez que le decía lo agradecida que le estaba, Nobu parecía más contento consigo mismo, y cuando estaba a punto de proponerle que diéramos un paseo sobre la nieve recién caída, consultó su reloj y apuró el último sorbo de cerveza. Sayuri me dijo, no sé cuándo volveremos a vernos o cómo será el mundo cuando lo hagamos. Puede que los dos hayamos visto muchas atrocidades para entonces, pero siempre que necesite recordar que en el mundo hay belleza y bondad pensaré en ti. Nobu-san, tendría que haber sido poeta. Sabes perfectamente bien que no hay nada poético en mí. ¿Significan sus encantadoras palabras una despedida? Esperaba que diéramos un paseo juntos. Hace demasiado frío, pero puedes acompañarme a la puerta y nos despediremos allí. Le seguí por las escaleras y al llegar al portal de la casa de té, me agaché para ayudarlo a calzarse. Luego yo misma introduje los pies en los altos jeta de madera que llevaba para protegerme de la nieve y acompañé a Nobu hasta la calle. Años antes, ¿le habría estado esperando un coche fuera? Pero en los tiempos que corrían solo los oficiales del ejército iban en coche, pues nadie podía encontrar la gasolina necesaria. Le sugerí acompañarlo hasta el tranvía. No quiero que me acompañes ahora, me respondió Nobu. He de reunirme dentro de un rato con nuestro distribuidor. Ya tengo demasiadas cosas en la cabeza. He de decir, Nobu-san, que me gustaron más las palabras de despedida que me dijo antes de salir de la habitación. En ese caso, la próxima vez, quédate allí. Le hice una reverencia de despedida. La mayoría de los hombres habrían vuelto la cabeza en un momento u otro, pero Nobu avanzó trabajosamente sobre la nieve hasta llegar a la esquina. Giró en la avenida Shijo y desapareció. Tenía en la mano el trozo de papel con la dirección del señor Arashino. Me di cuenta de que lo estaba estrujando de tal modo que si se lo hubiera podido exprimir habría salido jugo. No sabía por qué me sentía tan nerviosa y asustada, pero tras quedarme absorta mirando caer la nieve, observé las profundas huellas de Nobu extendiéndose hasta la esquina. Y entonces supe lo que me perturbaba de tal modo. ¿Cuándo volvería a verlo? ¿O cuándo volvería a ver al presidente? ¿O incluso cuándo volvería a Gion? Hacía muchos años, de niña,
Me habían arrancado de mi hogar. Supongo que fue el recuerdo de aquellos espantosos años lo que me hizo sentir tan sola. Capítulo 29. Cualquiera pensará que siendo una geisha joven y famosa, con gran cantidad de admiradores, alguien se habría ofrecido a salvarme aunque Nobu no lo hubiera hecho, pero una geisha necesitada no tiene nada que ver con una joya tirada en la calle, que cualquiera estará encantado de agacharse a recoger. Todas y cada una de los cientos de geishas de Gion trataron durante esas semanas de encontrar un refugio donde pasar la guerra, pero solo unas cuantas tuvieron la suerte de encontrarlo, de modo que cada día que pasaba en casa de Arashino me sentía un poco más en deuda con Nobu. Durante la primavera del año siguiente descubrí lo afortunada que había sido realmente, cuando me enteré de que la geisha Raya había muerto en uno de los bombardeos de Tokio. Había sido Raya la que nos había hecho reír diciendo aquello de que nada era más triste que el futuro salvo tal vez el pasado. Tanto ella como su madre habían sido unas geishas muy prestigiosas, y su padre pertenecía a una rica familia de comerciantes. Si nos hubieran preguntado quién tenía más posibilidades de sobrevivir a la guerra, todas en Gion habríamos dicho que Raya. Al parecer, en el momento de su muerte, se encontraba leyendo un libro a uno de sus sobrinitos en la hacienda que tenía su padre en el distrito de Denenchofu, en Tokio, y no me cabe la menor duda de que se sentía allí tan segura como lo había estado en Kioto. Curiosamente, el mismo bombardeo que acabó con la vida de Raya acabó también con la del gran luchador de sumo Miyagi-yama. Ambos habían podido seguir llevando una vida relativamente confortable para los tiempos que corrían, y, sin embargo, Calabaza, que a mí me había parecido tan abandonada, se las apañó para sobrevivir a la guerra, pese a que la fábrica de lentes en la que trabajaba fue bombardeada 5 o 6 veces. Aquel año aprendí que no hay nada tan impredecible como quienes sobreviven y quienes no. Mamea sobrevivió, trabajando de auxiliar de enfermera en un pequeño hospital de la prefectura de Fukui, pero su doncella Tatsumi pereció en el terrible bombardeo de Nagasaki, y su vestidor, el señor Ichoda, murió de un infarto durante un ataque aéreo. El señor Beku, por su parte, trabajó en una base naval de Osaka y, sin embargo, sobrevivió. Como también sobrevivieron el general Totori, que siguió viviendo en la posada Suruya hasta su muerte, en los años centrales de la década de 1950, y el barón, aunque siento decir que este último terminó quitándose la vida en su espléndido estanque, después de que lo despojaran de su título y de muchas de sus propiedades. No creo que pudiera enfrentarse a un mundo en el que ya no fuera totalmente libre para satisfacer todos sus caprichos. Nunca se me pasó por la mente la idea de que mamita no sobreviviría. Gracias a su inmensa capacidad para beneficiarse del sufrimiento de los demás, no tuvo ningún problema para trabajar en el mercado gris. De hecho, tanta naturalidad demostraba que parecía que llevara toda la vida dedicada a ello. Se pasó la guerra enriqueciéndose por el procedimiento de comprar y vender las joyas familiares de otra gente. Cuando el señor Arashino se veía obligado a vender un kimono de su amplia colección porque necesitaba dinero, me pedía que contactara con mamita para que ella se encargara de recuperarlo, pues muchos de los kimonos vendidos en Kioto pasaban por sus manos. El señor Arashino probablemente esperaba que, tratándose de él, mamita renunciaría a su beneficio y le guardaría los kimonos hasta que estuviera en situación de volver a comprarlos, pero mamita nunca pudo seguirles el rastro, o, al menos, eso es lo que nos decía. La familia Arashino me trató con mucha amabilidad durante los años que viví en su casa. Durante el día, trabajaba con ellos cosiendo paracaídas. Por la noche, dormía junto a la hija y el nieto en unos futones extendidos en el suelo del taller. Teníamos tan poco carbón que quemábamos hojas secas, o periódicos o revistas, todo lo que encontrábamos. Por supuesto, la comida escaseaba aún más. No te imaginas lo que llegamos a comer, los pozos de la soja,
que normalmente se dan al ganado, y una cosa repugnante llamaban ucapan, que se hace friendo salvado de arroz con harina de trigo. Parecía cuero seco, pero estoy segura de que el cuero sabe mejor. Muy de cuando en cuando nos llegaban pequeñas cantidades de patatas y boniatos, mojama de ballena, salchichas de carne de foca y, a veces, sardinas, que en Japón siempre se han utilizado como abono. Adelgacé tanto durante esos años que nadie me habría reconocido en las calles de Gion. Algunos días el nietecito de la familia, Juntaro, lloraba de hambre, y entonces era cuando el señor Arasino decidía vender uno de los kimonos de su excelente colección. Aquello era lo que los japoneses llamamos vida de cebolla. Nos íbamos despojando de una capa tras otra, sin parar de llorar todo el tiempo. Una noche, en la primavera de 1944, cuando no llevaba viviendo con los Arasino más de 3 o 4 meses, sufrimos nuestro primer ataque aéreo. Era una noche tan clara que se veían las siluetas de los bombarderos que pasaban zumbando sobre nosotros, y también lo que entonces nos parecieron estrellas fugaces y que no era sino la artillería antiaérea disparada desde tierra, que explotaba junto a ellos. Temimos oír el espantoso silbido y ver estallar en llamas a nuestro alrededor la ciudad de Kioto. Y de haber llegado a suceder esto, nuestras vidas habrían acabado entonces, independientemente de que hubiéramos perecido o no. Pues Kioto es tan delicada como las alas de una mariposa. Si la hubieran aplastado, nunca se habría recuperado como lo hicieron Osaka o Tokio y tantas otras ciudades. Pero los bombarderos nos pasaron por alto, no solo esa noche, sino muchas más. Muchas noches la luna estaba roja por los fuegos de Osaka y a veces había cenizas flotando en el aire, como hojas de otoño, incluso en Kioto, que está a 50 kilómetros de allí. Como se puede uno imaginar, yo estaba muy preocupada por Nobu y por el presidente, cuya empresa estaba basada en Osaka y que tenían casa allí. También pensaba en qué habría sido de mi hermana Satsu. Creo que desde que había huido, en lo más profundo de mí, no había dejado esperar que un día la vida volviera a reunirnos. Aunque nunca lo había pensado conscientemente, pensaba que tal vez me escribiría a la Okiyanita o que volvería a Kioto a buscarme. Pero una tarde que había sacado a dar un paseo por el río al pequeño Juntaro, íbamos cogiendo guijarros de la orilla y tirándolos al agua, comprendí claramente que Satsu nunca volvería a buscarme a Kioto. Al estar viviendo yo misma muy pobremente, me di cuenta de que viajar porque sí a una ciudad lejana estaba afuera de toda consideración. Y además, aunque llegara a venir, Satsu y yo no nos reconoceríamos si nos cruzáramos en la calle. Y con respecto a la fantasía de que me escribiera, bueno, ahí me veía como una chica estúpida. ¿O es que no me había llevado años enterarme de que Satsu no tenía forma de saber el nombre de la Okiyanita? Aunque quisiera, no podría escribirme, a no ser que hubiera contactado al señor Tanaka, y eso no lo haría nunca. Mientras Juntaro seguía tirando piedrecitas al agua, me agaché a su lado y me eché agua por la cara, sonriéndole para hacerle creer que lo hacía para refrescarme. Esta pequeña treta debió de funcionar, porque Juntaro no pareció darse cuenta de nada. La adversidad es semejante a un vendaval, y no me refiero solo a que nos impida ir a lugares a los que de no ser por ella habríamos ido. También se lleva de nosotros todo salvo aquello que no se puede arrancar, de modo que cuando ha pasado nos vemos como realmente somos, y no como nos habría gustado ser. La hija del señor Arasino, por ejemplo, sufrió la muerte de su marido durante la guerra, y tras ello se entregó a dos cosas: cuidar a su pequeño y coser paracaídas para los soldados. Parecía no importarle nada más. Conforme adelgazaba, sabía a dónde iba cada gramo que perdía. Hacia el final de la guerra, se aferró a aquel niño, como si estuviera al borde de un precipicio y solo él pudiera impedirle caer. Como yo ya había pasado antes por la adversidad,
Lo que aprendí de mí misma entonces fue como un recordatorio de algo que supe en su día y que casi había olvidado, es decir, que bajo las ropas elegantes y el dominio de las artes de la danza, que bajo mi amena y sagaz conversación, mi vida no tenía ninguna complejidad, sino que era tan simple como una piedra que cae por su propio peso. Mi único objetivo durante los últimos 10 años había sido ganarme el afecto del presidente. Un día tras otro contemplaba los bajíos del río Camo, que pasaba justo debajo del taller, y a veces echaba al agua un pétalo o una pajita, sabiendo que la corriente lo llevaría hasta Osaka antes de desaparecer en el mar. Me decía que tal vez el presidente podría asomarse una tarde a la ventana de su despacho y ver aquel pétalo o aquella pajita y, tal vez, pensar en mí. Pero no tardó en pasárseme una perturbadora idea por la cabeza, aunque era bastante poco probable. Podría suceder que efectivamente el presidente lo viera, pero aún así, aun cuando viendo pasar un pétalo por el río se reclinara en su asiento para pensar en las 1000 cosas que éste le evocaba, yo no sería una de ellas. Cierto era que había sido amable conmigo en muchas ocasiones, pero él era en general un hombre amable. Nunca había dado la más mínima señal de reconocer en mí a la niña que había consolado en el pasado o de percibir mi cariño o mi preocupación por él. Un día llegué a una conclusión al respecto, más dolorosa aún en muchos sentidos que mi súbita comprensión de que no era muy probable que Satsu y yo volviéramos a encontrarnos. Había pasado la noche anterior dando rienda suelta a un perturbador pensamiento. Por primera vez me atrevía a preguntarme qué pasaría si llegaba al final de mi vida y el presidente seguía sin fijarse especialmente en mí. A la mañana siguiente estudié detenidamente mi horóscopo esperando encontrar algún signo de que no estaba viviendo una vida carente de todo sentido. Me sentía tan desanimada que incluso el señor Arasino pareció darse cuenta y me envió a buscar agujas a la ferretería, que estaba a una media hora a pie. Cuando volví andando a un lado de la carretera a la luz del sol poniente, por poco me atropella un camión del ejército. Fue lo más cerca que he estado nunca de morir. Solo a la mañana siguiente reparé en que el horóscopo me había advertido en contra de viajar en esa dirección, la de la rata, que era en la que estaba la ferretería. Solo buscaba signos relativos al presidente y por eso no me había fijado en la advertencia. A partir de esa experiencia comprendí el peligro de centrarse solo en lo que no está. ¿Qué pasaría si llegaba al final de mi vida y comprendía que la había pasado, día tras día, esperando a un hombre que nunca se me acercaría? Qué pena tan insufrible sería darme cuenta de que apenas había paladeado las cosas que había comido o visto los lugares en los que había estado porque solo podía pensar en él, incluso cuando la vida se me estaba escapando de las manos. Y, sin embargo, si dejaba de pensar en él, ¿qué vida me quedaría? Sería como una bailarina que se ha pasado ensayando desde la infancia una representación que nunca llegará a tener lugar. La guerra acabó para nosotros en agosto de 1945. Cualquier persona que haya vivido en Japón en ese periodo podrá decirte que fue el momento más desolador de una noche larga y oscura. Nuestro país no solo había sido derrotado, sino que también fue destruido. Y con esto no me refiero solo a las bombas, por espantosas que fueran. Cuando tu país ha perdido una guerra y el ejército invasor entra en masa, te sientes continuamente como si estuvieras en un campo de ejecución, esperando de rodillas con las manos atadas a la espalda a que caiga el sable sobre ti. Durante más de un año no oí reírse a nadie, salvo al pequeño Juntaro, que no sabía lo que hacía. Y cuando Juntaro se reía, su abuelo nos hacía un gesto con la mano para que le hiciéramos callar. He observado a menudo que los hombres y mujeres que fueron niños durante esos años, son especialmente serios. No oyeron reír mucho en su infancia. Hacia la primavera de 1946,
Todos habíamos llegado a la conclusión de que superaríamos la prueba de la derrota, incluso había quienes pensaban que Japón se renovaría. Todas esas historias sobre las violaciones y las matanzas por parte de los soldados americanos que entraron en el país no eran ciertas, y, de hecho, poco a poco nos fuimos dando cuenta de que los americanos en conjunto eran francamente amables. Un día pasó por nuestra zona un convoy de camiones llenos de soldados americanos, los observé junto al resto de las mujeres del vecindario. Durante los años que había pasado en Gion, había aprendido a considerarme habitante de un mundo especial que me separaba del resto de las mujeres. De hecho, me sentía tan separada que durante todos aquellos años apenas me preguntaba cómo vivían las otras mujeres, incluso las mujeres de los hombres a los que divertía. Y mírame ahora, vestida con un par de pantalones de trabajo todos rotos y con mi hirsuto pelo cayéndome por la espalda. Hacía varios días que no me bañaba porque no teníamos combustible para calentar el agua más de unas pocas veces a la semana. A los ojos de los soldados americanos que pasaban en los camiones, yo no era diferente del resto de las mujeres que había a mi alrededor, y, pensándolo bien, ¿por qué iba a serlo? Si dejas de tener hojas y corteza y raíces, ¿seguirás diciendo que eres un árbol? Soy una campesina, me decía para mis adentros, ya no soy geisha. Me asustaba ver lo ásperas que tenía las manos. Para pensar en otra cosa, centré mi atención en los camiones cargados de soldados. ¿No eran aquellos los mismos soldados americanos que nos habían enseñado a odiar? ¿No eran ellos los que habían bombardeado nuestras ciudades con unas armas tan espantosas? Ahora atravesaban en camiones nuestro vecindario repartiendo golosinas a los niños. Un año después de la rendición, al señor Arasino habían conseguido animarlo para que volviera a hacer sus kimonos. Yo no sabía nada de kimonos, salvo cómo se llevan, de modo que me adjudicaron la tarea de atender las tinajas de los tintes que hervían en el sótano del anexo del taller, donde yo me pasaba los días. Era un trabajo espantoso, en parte porque todavía no podíamos permitirnos otro combustible que el tadón, que es un tipo de polvo de carbón aglutinado con alquitrán. No te puedes imaginar la peste que suelta al arder. Con el tiempo, la mujer del señor Arasino me fue enseñando qué hojas, tallos y cortezas tenía que recoger para hacer yo misma los tintes, lo que era una especie de promoción laboral, y lo podría haber sido, salvo que uno de esos materiales, nunca descubrí cuál, tenía la virtud de urticarme la piel. Mis delicadas manos de bailarina que yo había cuidado con las mejores cremas, empezaron a pelárseme como la cáscara marrón de una cebolla. Durante este tiempo, empujada probablemente por mi soledad, tuve un breve romance con un fabricante de tatamis llamado Inoue. Me parecía bastante guapo, con unas cejas que manchaban suavemente su delicada piel y una boca perfectamente regular. Todas las noches, durante varias semanas, yo salía furtivamente al anexo y le abría la puerta. No me había dado cuenta de lo espantosas que tenía las manos hasta una noche que el fuego de las cubetas ardía más vivo que nunca y nos vimos. Después de verme las manos, Inoue no me permitió volver a tocarle, a fin de que mi piel pudiera recuperarse un poco. Al llegar el verano el señor Arasino me encomendó la tarea de recoger tradescantias, una planta cuyo jugo se emplea para pintar las sedas antes de almidonarlas y teñirlas. Suelen crecer en las orillas de los estanques y lagos durante la estación de las lluvias. Pensé que sería un trabajo agradable, así que una mañana de julio me puse en camino con mi mochila a la espalda, dispuesta a disfrutar del día fresco y seco. Pero no tardé en descubrir que estas plantas son maléficas. Parecía que todos los insectos de Japón fueran aliados suyos. En cuanto arrancaba unas cuantas no tardaba en ser atacada por divisiones de garrapatas y mosquitos, y lo que es aún peor, una vez pisé una asquerosa babosa. Después de pasar una semana recolectando flores, emprendí la tarea de exprimirlas para extraerles los jugos.
algo que pensé que sería una tarea fácil, pero eso solo hasta que sientes el hedor que despiden. Al final de la semana estaba deseando volver a los tintes. Durante aquellos años trabajé mucho, pero todas las noches cuando me iba a la cama pensaba en Gion. Todos los distritos de geishas en Japón habían vuelto a abrir un año después de la rendición. Pero yo no podía volver hasta que mamita no me mandara llamar. Le iba estupendamente vendiendo kimonos, obras de arte y espadas japonesas a los soldados americanos, de modo que de momento, ella y la tía pensaban quedarse en la pequeña granja al este de Kioto donde habían abierto una tienda, mientras que yo seguiría viviendo y trabajando con la familia Arashino. Considerando que Gion estaba solo a unos kilómetros, lo más normal es pensar que iba mucho. Sin embargo, en los casi 5 años que viví allí, solo fui una vez. Fue una tarde de primavera, como un año después de acabada la guerra. Había ido a recoger la medicina del pequeño Juntare al hospital de la prefectura de Kamiyo, y a la vuelta di un paseo por la avenida Kawaramachi hasta la altura de la avenida Shijo y allí crucé el puente hasta Gion. Me sorprendió ver a tantas familias viviendo pobremente hacinadas en la orilla del río. En Gion reconocí a varias geishas, pero ellas, claro, no me reconocieron, y no hablé con ninguna, esperando poder recorrer el lugar como lo haría alguien que no es de allí. Pero, a decir verdad, no vi verdaderamente Gion en este paseo, solo vi mis fantasmagóricos recuerdos. Recorriendo las orillas del Shirakawa, pensé en las muchas tardes que habíamos pasado Mamea y yo paseando por ellas. Muy cerca de allí estaba el banco en el que nos habíamos sentado Calabaza y yo con 2 cuencos de pasta la noche que le había pedido ayuda, y no muy lejos estaba el callejón en el que Nobu me había afeado por tomar de Dana al general. Desde allí caminé medio bloque hasta la esquina de la avenida Shijo, donde hice tirar las cajas que transportaba al joven repartidor. En todos esos lugares concretos me sentí como si estuviera en un escenario muchas horas después de terminado el espectáculo, cuando el silencio cae pesadamente sobre el teatro vacío, como un manto de nieve. Me acerqué a nuestra hoquilla y contemplé con nostalgia los cerrojos de hierro de la puerta. Cuando estaba allí encerrada deseaba estar fuera. Ahora la vida había cambiado tanto que, por el hecho de no poder entrar, quería volver a estar dentro. Y, sin embargo, era una mujer adulta, libre de alejarme cuando quisiera de Gion para no volver más. Una fría tarde de noviembre, 3 años después del final de la guerra, me estaba calentando las manos con el vapor que salía de las cubetas de los tintes, cuando la señora Arashino entró en el anexo a decirle que una persona quería verme. Supe por su expresión que no se trataba de alguien del vecindario, pero no te puedes imaginar mi sorpresa cuando al subir la escalera vi a Nobu. Estaba sentado en el taller con el señor Arashino, con una taza de té vacía en la mano, como si ya llevara allí un rato charlando. El señor Arashino se puso en pie al verme. ¿Tengo cosas que hacer aquí al lado? Nobu-san dijo. Pueden quedarse aquí y charlar lo que quieran. Es un placer que haya venido a vernos. No se haga ilusiones, Arashino contestó Nobu. Sayuri es la persona que he venido a ver. Pensé que Nobu no era muy amable diciendo aquello, y desde luego, no tenía nada de divertido. Pero el señor Arashino se echó a reír y cerró la puerta tras él al salir. Creía que el mundo ya no era el mismo, dije. Pero no es así, pues Nobu-san no ha cambiado un ápice. Yo no cambio nunca, respondió. Pero no he venido aquí a parlotear. Quiero saber qué te pasa. No me pasa nada. ¿Acaso Nobu-san no ha recibido mis cartas? Todas tus cartas parecen poemas. Nunca hablas de nada, salvo de los hermosos arroyos que corren, y otras tonterías por el estilo. Pero, Nobu-san, no volveré a perder el tiempo en escribirle una carta. Para lo que cuentas, igual me da. ¿Por qué no puedes decirme las cosas que quiero saber? Como cuando piensas volver a Gion. Todos los meses telefoneo a la casa de Teichiriki preguntando por ti,
y la dueña me da una excusa u otra. Creía que te iba a encontrar horriblemente enferma. Estás más delgada, supongo, pero tienes buen aspecto. ¿Qué te retiene aquí? Todos los días pienso en Gion. Tu amiga Mamea regresó ya hace más de un año, incluso Michizono, con lo vieja que es, apareció el día de la reapertura. Pero nadie ha podido decirme por qué no vuelves a Yuri. Si quiere que le diga la verdad, la decisión no es mía. Estoy esperando que mamita vuelva a abrir la hoquilla. Tengo yo tantas ganas de volver a Gion como Nobu-san de verme allí. Entonces llama a esa mamita tuya y dile que ya ha llegado el momento. Llevo 6 meses esperando pacientemente. ¿Entendías lo que te decía en mis cartas? Cuando me decía que quería que volviera a Gion, entendía que esperaba verme por allí pronto. Cuando digo que quiero verte en Gion, lo que quiero decir es que hagas las maletas y vuelvas a Gion. No entiendo por qué tienes que esperar a que vuelva esa mamá tuya, si no ha tenido el buen juicio de volver todavía. Es que es una estúpida. Poca gente habla bien de ella, pero le aseguro que estúpida sí que no es. Nobu-san incluso la admiraría si llegara a conocerla. Se está ganando estupendamente la vida vendiendo souvenirs a los soldados americanos. Los soldados no se quedarán para siempre. Dile que tu buen amigo Nobu quiere verte en Gion. Y tras decir esto sacó un paquetito con su única mano y lo tiró delante de mí en la estera. Luego se calló, limitándose a mirarme mientras bebía su té. ¿Qué me tira Nobu-san?, pregunté. Es un regalo que te he traído, ábrelo. Si Nobu-san me hace un regalo, primero tengo que darle yo el mío. Me dirigí a un rincón del taller donde tenía un baulito con mis pertenencias, y saqué un abanico que ya hacía tiempo había pensado darle a Nobu. Puede parecer que un abanico es muy poco regalo para el hombre que me libró de la vida en las fábricas, pero para las geishas, el abanico que utilizan en la danza es un objeto sagrado. Y este no era un abanico sin más, sino que era el que me había regalado a mí mi maestra cuando llegué al nivel Shiso de danza Inoue. Nunca había oído de ninguna geisha que se hubiera separado de un objeto tal, y por eso había decidido dárselo. Envolví el abanico en un trozo de algodón y se lo entregué. Se extrañó al abrirlo, como me había supuesto. Le expliqué lo mejor que pude por qué quería que lo tuviera él. Es muy amable por tu parte, dijo, pero no me lo merezco. Dáselo a alguien a quien le guste la danza más que a mí. No se lo daría a nadie más. Forma parte de mí, y yo se lo he dado a Nobu-san. En ese caso te lo agradezco mucho y lo cuidaré. Ahora abre el paquete que te he traído. Envuelta en papel y cordel y protegida con varias capas de hojas de periódico había una piedra del tamaño de un puño. Creo que yo me quedé tan sorprendida al ver aquella piedra como se había quedado Nobu al ver mi abanico. Cuando la examiné de cerca, me di cuenta de que no era una piedra, sino un trozo de hormigón. Lo que tienes en la mano es un trozo de escombro de nuestra fábrica de Osaka, me explicó Nobu. 2 de nuestras fábricas han sido destruidas. Existe el peligro de que nuestra compañía no logre sobrevivir los próximos años. De modo que ya ves, si tú me dabas un trozo de ti con el abanico, supongo que yo te estoy dando también un trozo de mí. Si es un trozo de Nobu-san, lo cuidaré. No te lo he dado para que lo cuides. Es un trozo de hormigón. Quiero que me ayudes a convertirlo en una hermosa joya que será para ti. Si Nobu-san sabe cómo hacerlo, no tiene más que decírmelo y todos seremos ricos. Tengo un trabajito para ti en Gion. Si sale como espero, en un año más o menos nuestra compañía volverá a estar en pie. Cuando te pida que me devuelvas ese trozo de cemento para sustituirlo por una joya, habrá llegado el momento de convertirme en tu dana. Me quedé helada al oír estas palabras, pero no lo dejé ver. ¡Qué misterioso! Nobu-san, un trabajo que podría hacer yo y que sería útil para la compañía Iwamura, es una tarea espantosa. No te mentiría. Durante los 2 años anteriores al cierre de Gion,
Había un hombre llamado Sato que solía ir con frecuencia como invitado de las recepciones del gobernador. Quiero que vuelvas a Gion y que lo acompañes. Me reí al oírlo. ¿Eso es una tarea espantosa? Por mucho que Nobu-san lo deteste, estoy segura de que he tenido que acompañar a peores hombres. Si lo recuerdas, sabrás exactamente lo espantoso que es ese hombre. Es irritante. Se comporta como un cerdo. Me dijo que siempre se sentaba enfrente de donde tú estabas para poder mirarte. Solo habla de ti. ¿Eso cuando habla? Porque mayormente se limita a sentarse sin decir nada. Puede que lo hayas visto el mes pasado en las revistas, pues lo nombraron consejero del ministro de Hacienda. Pues ya debe de ser listo, exclamé yo. Bueno, no es para tanto, hay por lo menos 15 consejeros. Sé que bebe como una esponja, es lo único que le he visto hacer. Es una tragedia que un hombre como este pueda afectar al futuro de una gran empresa como la nuestra. Qué malos tiempos nos ha tocado vivir, Sayuri. No debe decir eso, Nobu-san. ¿Y por qué no? Nadie me va a oír. No se trata de que lo oigan o dejen de oírlo, es su actitud lo que no está bien. No debería decir una cosa así. ¿Y por qué no? La empresa nunca ha ido peor. A lo largo de toda la guerra, el presidente logró resistirse a lo que el gobierno le ordenaba hacer. Para cuando decidió que no quedaba más remedio que cooperar, la guerra casi había terminado, y nada de lo que llegamos a fabricar, nada de nada, fue utilizado en batalla. ¿Pero ha impedido esto acaso que los americanos clasificaran a la compañía eléctrica Iwamura entre los Zaibatsu, exactamente igual que Mitsubishi? Es ridículo. Comparada con Mitsubishi, éramos como una golondrina mirando a un león. Y todavía hay algo peor. Si no logramos convencerles de nuestra causa, Iwamura será incautada y sus acciones vendidas para pagar indemnizaciones de guerra. Hace 2 semanas habría dicho que esto era malo, pero ahora resulta que los americanos han elegido a ese Sato para que informe. Esos americanos se creen muy listos por haber elegido a un japonés, pero antes preferiría ver a un perro realizando esa labor que a ese hombre. Nobu se interrumpió de pronto. ¿Pero qué demonios te pasa en las manos? Desde que había subido había hecho todo lo posible por mantener mis manos ocultas, pero estaba claro que Nobu las había visto. El señor Arashino me encomendó el trabajo de preparar los tintes. Espero que él sepa cómo se quitan las manchas, dijo Nobu. No puedes volver a Gion así, Nobu-san. Las manos son el menor de todos mis problemas. No estoy segura de que pueda volver a Gion. Haré todo lo que pueda por convencer a mamita, pero realmente no depende de mí. Además seguro que hay otras geishas que podrían servir. No, no hay otras geishas. Escúchame, el otro día llevé a este Sato a una casa de té junto con una docena más de personas. No abrió la boca en una hora, y finalmente se aclaró la garganta y dijo, «Esta no es la Ichiriki», y yo le respondí, «No, no lo es». Tiene razón. Él gruñó como un cerdo y dijo, «Sayuri frecuenta la Ichiriki», y a esto yo le respondí, «No, señor consejero, si Sayuri estuviera en Gion, no habría dejado de venir a acompañarnos, pero ya le he dicho que no está en Gion». Tras esto echó mano a su copa. «Espero que fuera con él más cortés que eso», dije yo. Claro que no lo fui. Lo puedo soportar media hora. Después dejo de ser responsable de lo que digo. Por eso quiero que vuelvas, y no me vuelvas a decir que no depende de ti. Me lo debes, lo sabes perfectamente. Además, la verdad es que me gustaría tener la oportunidad de pasar algún tiempo contigo. A mí también me gustaría pasarlo con usted, Nobu-san. No te hagas ilusiones cuando vengas. Creo que después de todos estos años no me queda ninguna. Pero, ¿se refiere Nobu-san a algo en particular? Lo que quiero decir es que no esperes que en un mes sea tu danna. A eso me refiero. Hasta que la empresa no se haya recuperado, no estoy en posición de poder hacer semejante oferta. He estado muy preocupado con el futuro de la empresa. Pero si quieres que te diga la verdad, Sayuri, después de verte no me parece tan negro el futuro. Qué amable.
Nobu-san, no seas tonta, no trato de halagarte, tu destino y el mío están entrelazados. Pero nunca seré tu Danna si la empresa no se recupera. Tal vez, su recuperación, al igual que el haberte encontrado la primera vez, es algo que sencillamente estaba escrito en nuestro destino. Durante los últimos años de la guerra, empecé a dejar de hacer conjeturas sobre lo que estaría o no estaría escrito en mi destino. Muchas veces les decía a las vecinas que no estaba segura de que fuera a volver algún día, pero la verdad es que siempre supe que volvería. Mi destino, fuera el que fuera, me esperaba allí. Durante los años que estuve lejos, aprendí a eliminar el agua de mi personalidad. Se podría decir que por el procedimiento de convertirla en hielo, solo deteniendo de esta forma el curso natural de mis pensamientos podía soportar la espera. Cuando oí a Nobu referirse a mi destino, bueno, pues sentí que había roto el hielo dentro de mí y despertado mis deseos. Nobu-san, dije, si es tan importante causarle buena impresión al consejero Sato, tal vez debería pedirle al presidente que le acompañe cuando vaya a invitarlo. El presidente es un hombre muy ocupado, pero si el consejero es importante para el futuro de la compañía. Nobu se levantó para irse porque tenía que estar de vuelta en Osaka antes de anochecer. Le acompañé a la entrada y le ayudé a ponerse el abrigo y los zapatos, y le coloqué el sombrero en la cabeza. Cuando acabé, se me quedó mirando un buen rato. Pensé que estaba a punto de decirme que me encontraba muy hermosa, pues este era el tipo de comentario que solía hacerme cuando me miraba fijamente sin razón alguna para hacerlo. Demonios, Sayuri, si pareces de verdad una campesina, exclamó, y se volvió frunciendo el ceño. Capítulo 30. Esa misma noche, mientras la familia Arashino dormía, escribí a mamita a la luz del tadón que ardía bajo las cubetas de los tintes en el sótano. Una semana después, no sé si por efecto de mi carta o porque mamita ya estaba dispuesta a volver a abrir la hoquilla, una anciana llamó a la puerta de la familia Arashino, y cuando la abrí me encontré con la tía. Las mejillas se le hundían donde había perdido varias muelas, y el enfermizo color grisáceo de su piel me recordó a una sobra de sashimi de la noche anterior. Pero se veía que todavía estaba fuerte. En una mano llevaba una saca de carbón y alimentos en la otra para agradecerle a la familia Arashino su amabilidad conmigo. Al día siguiente me despedí llorando y volví a Gion, donde mamita, la tía y yo nos dispusimos a volver a ordenarlo todo. Cuando recorrí la hoquilla, inspeccionando cada rincón, se me pasó por la cabeza la idea de que la casa nos estaba castigando por todos los años de abandono. Tuvimos que pasar 4 o 5 días con los peores problemas, limpiar la capa de polvo que se había posado espesa como una gasa sobre las maderas, sacar del pozo los restos de los ratones muertos, limpiar el cuarto de mamita, en donde los pájaros habían roto los tatamis y utilizado la paja para construir nidos en la alcoba. Para mi sorpresa, mamita trabajó tanto como nosotras, en parte porque no nos podíamos permitir más que 2 criadas mayores, y una era la cocinera, aunque también teníamos una criadita joven, una niña llamada Etsuko. Era la hija del hombre en cuya granja habían vivido mamita y la tía. Como para recordarme cuántos años habían pasado desde mi llegada a Kioto con 9 años, esa era también la edad de Etsuko. Parecía mirarme con el mismo temor con el que yo miraba a Atsumono, aunque yo le sonreía siempre que podía. Era alta y flaca como una escoba, y su pelo largo parecía quedarse atrás cuando ella se escabullía por la casa. Tenía la cara delgadita como un grano de arroz, de modo que yo no podía dejar de pensar que un día la echarían a la olla, como me habían echado a mí, y se esponjaría tomando un delicioso color blanco, y estaría entonces preparada para el consumo. Cuando la hoquilla volvió a estar habitable, me dispuse a hacer las visitas de rigor en Gion. Empecé por Mamea, que ahora vivía en un apartamento de una sola habitación encima de una farmacia en la zona del santuario de Gion. Desde su regreso,
Hacía un año, había estado sin Dana que le pagara algo más espacioso. Se asustó al verme, porque tenía los pómulos muy marcados, según dijo. La verdad es que yo también me asusté al verla. El hermoso óvalo de su cara no había cambiado, pero tenía el cuello demasiado envejecido para su edad, y lo más extraño es que a veces arrugaba la boca como una anciana, porque aunque yo los veía iguales, por poco se le caen los dientes durante la guerra y todavía le dolían a veces. Hablamos un largo rato y luego le pregunté si creía ella que volverían a representarse las danzas de la antigua capital a la siguiente primavera. Hacía varios años que no se habían representado. Oh, ¿por qué no?, dijo. El tema podría ser danza en el arroyo. Si alguna vez has estado en una estación termal o en cualquier otro lugar turístico y te has entretenido con mujeres que se hacen pasar por geishas, pero que en realidad son prostitutas, comprenderás la bromita de Mamea. Las mujeres que representan la danza en el arroyo lo que hacen realmente es striptease. Hacen que se meten poco a poco en el agua, que les cubre cada vez más, y tienen que irse subiendo el kimono para que no se les moje, hasta que los hombres terminan viendo lo que estaban esperando y empiezan a vitorear y a brindar con sake unos con otros. Con todos los soldados americanos que hay ahora por Gion, continuó Gion, con el inglés llegarás más lejos que con la danza. Además el teatro kaburenjo ha sido convertido en un yabarei. Nunca había oído esa palabra, que se derivaba del francés cabaret, pero enseguida supe qué significaba. Cuando todavía estaba viviendo con la familia Arasino, ya me habían llegado historias de las estruendosas fiestas de los soldados americanos en Gion. Pero cuando entré en el vestíbulo de la primera casa de té aquella tarde, observé que, en lugar de los zapatos masculinos ordenadamente colocados en el escalón, había una confusión de botas del ejército, cada una de las cuales me pareció tan grande como Taku, el perrito que había tenido mamita en tiempos. Una vez dentro, lo primero que vi fue a un hombre americano en ropa interior metiéndose bajo el anaquel de una alcoba, mientras dos geishas tiraban de él, riéndose sin parar. Cuando vi el espeso y oscuro vello que cubría sus brazos y su pecho, e incluso su espalda, pensé que nunca había visto nada tan bestial. Al parecer, había perdido sus ropas en una apuesta y estaba intentando esconderse, pero no tardó en dejar que las dos mujeres lo condujeran del brazo por el vestíbulo y lo introdujeran en uno de los salones. Oí silbidos y vítores cuando entraron. Como una semana después de mi regreso, estuve por fin preparada para hacer mi reaparición como geisha. Me pasé el día yendo del peluquero al vidente, remojándome las manos para quitarme las últimas manchas, y buscando por todo Gion el maquillaje que necesitaba. Como ya me aproximaba a los 30, no tenía que ponerme maquillaje blanco salvo en las ocasiones especiales. Pero ese día sí que me pasé media hora en el tocador, intentando utilizar diferentes tonos de maquillaje occidental que disimularan lo delgada que estaba. Cuando el señor Beku vino a vestirme, la joven Etsuko nos estuvo observando, como yo había observado a Atsumono, y fue el asombro que vi en sus ojos, más que el resto de lo que reflejaba el espejo, lo que me convenció de que volvía a aparecer una geisha. Cuando por fin salía al caer la tarde, todo Gion estaba cubierto por un bello manto de nieve, tan fina que la más ligera brisa limpiaba los tejados. Llevaba un chal y un paraguas de laca, de modo que debía de estar tan irreconocible como cuando había venido de visita, todavía con pinta de campesina. Solo reconocí como a la mitad de las geishas que me crucé en el camino. Era fácil distinguir a las que habían vivido en Gion antes de la guerra, porque hacían una pequeña reverencia de cortesía al pasar, aunque no me reconocieran. Las otras se contentaban con una pequeña inclinación de cabeza. Al ver tantos soldados aquí y allá, empecé a temer lo que me encontraría al llegar a la casa de Teichiriki. Pero, de hecho, en el vestíbulo se alineaban los brillantes zapatos negros que llevaban los oficiales,
y por extraño que parezca el lugar parecía más tranquilo que en mis tiempos de aprendiza. Nobu todavía no había llegado, o al menos, no vi signo de que estuviera por allí, pero me condujeron directamente a uno de los salones grandes del bajo y me dijeron que enseguida se reuniría conmigo. Por lo general habría tenido que esperar en un cuarto destinado al efecto, donde podía calentarme las manos y tomarme un té. A ninguna geisha le gusta que los hombres la vean sin hacer nada, pero a mí no me importaba esperar a Nobu, y además me parecía un privilegio poder estar unos minutos sola en uno de aquellos salones. Durante los últimos 5 años había echado tanto de menos las cosas hermosas, y aquel salón habría sorprendido a cualquiera por lo bonito que era. Las paredes estaban enteladas con seda amarillo pálido, cuya textura daba una sensación de presencia y me hacía sentirme sujeta, igual que un huevo está contenido dentro de la cáscara. Esperaba que Nobu llegara solo, pero cuando por fin lo oí en el vestíbulo, supe que se había traído al consejero del ministro, el señor Sato. No me importaba que Nobu me encontrara esperándolo, como he dicho, pero pensé que sería desastroso dar al consejero razones para pensar que yo no era muy solicitada, de modo que me metí rápidamente por una puerta que daba a una sala que no se solía utilizar. Esto me dio la posibilidad de oír cómo Nobu intentaba mostrarse amable. ¿No le parece un lugar muy tranquilo, consejero?, dijo. Y oí un pequeño gruñido como respuesta. La reservé especialmente para usted. Las pinturas zen no están nada mal, ¿no le parece? Entonces, tras un largo silencio, Nobu añadió, pues sí, hace una bonita noche. Le he preguntado ya si ha probado el sake especial de la casa. La conversación continuó en este tenor un rato más, con Nobu sintiéndose tan cómodo como un elefante e intentando actuar como una mariposa. Cuando por fin fui al vestíbulo y abrí desde allí la puerta de la sala, Nobu pareció muy aliviado al verme. Solo después de presentarme y de arrodillarme frente a la mesa pude echar una buena ojeada al consejero. No me sonaba de nada, aunque él afirmaba que había pasado horas mirándome. No sé cómo había logrado olvidarlo porque tenía una pinta muy característica. No había visto a nadie en mi vida que tuviera más problemas solo para mantener la cabeza erguida. Llevaba la barbilla pegada al esternón, como si no pudiera levantarla, y tenía una peculiar mandíbula inferior, de modo que parecía que el aliento le entraba por la nariz. Después de saludarme con una pequeña inclinación de cabeza y decirme su nombre, pasó un rato largo hasta que volví a oírle emitir algún sonido que no fueran gruñidos, pues parecía que esta era su forma favorita de responder a casi todo. Hice todo lo que pude por empezar una conversación hasta que la camarera vino a salvarnos con una bandeja de sake. Le llené la copa al consejero, y me quedé atónita al verlo vaciarla directamente en su mandíbula inferior del mismo modo que podría haberla tirado por un desagüe. Cerró la boca y cuando la volvió a abrir un momento después el sake había desaparecido, sin que él hubiera hecho ninguno de los movimientos que se suelen hacer para tragar. No estaba segura de que se lo hubiera tragado hasta que alargó la copa vacía para que le sirviera más. Las cosas continuaron igual un cuarto de hora más, durante el cual intenté hacer que el consejero estuviera a gusto contándole historias y chistes y preguntándole cosas, pero no tardé en pensar que tal vez no era posible hacer que el consejero estuviera a gusto. Me respondía con monosílabos, sugerí que jugáramos a algo e incluso le pregunté si le gustaba cantar. El intercambio de palabras más largo que tuvimos durante la primera media hora fue cuando el consejero me preguntó si bailaba bien. ¿Por qué? Sí que bailo bien. ¿Quiere el señor consejero que ejecute para él una pequeña pieza? No respondió, y eso fue todo. Puede que al consejero no le gustara mirar a la cara a la gente, pero ciertamente le encantaba examinar lo que comía, como no tardé en descubrir cuando la camarera sirvió la cena a los dos hombres. Antes de meterse nada en la boca lo elevaba, prendido entre los palillos, y lo observaba,
girándolo lentamente, y si no reconocía lo que era, me lo preguntaba a mí. Es ñame hervido en salsa de soja y azúcar, le dije cuando me puso ante los ojos una cosa naranja. En realidad yo no tenía la menor idea de si era ñame o un trozo de hígado de ballena o cualquier otra cosa, pero no creía que al consejero le gustara oírlo. Más tarde, cuando me mostró un trozo de buey marinado y me preguntó qué era, decidí tomarle un poco el pelo. Oh, eso es una tira de cuero marinado, dije. Es una especialidad de la casa. Se hace con piel de elefante, así que supongo que para ser exactos debería haber dicho que es piel de elefante. ¿Piel de elefante? Pero, señor consejero, no me diga que no se ha dado cuenta de que estaba bromeando. Es un trozo de carne de buey. ¿Por qué examina así lo que come? Creía que aquí se comía perro o algo así. Yo he comido perro, me dijo. Qué interesante, pero hoy no nos queda, así que no mire más a los palillos. Luego empezamos a jugar a ver quién bebía más. Nobu odiaba ese tipo de juegos, pero se calló después de que yo le hiciera un gesto. Tal vez dejamos que el consejero perdiera más veces de lo que debíamos, porque al cabo de un rato, cuando estábamos intentando explicarle las reglas de otro juego del mismo tipo que él no conocía, sus ojos parecían tan a la deriva como corchos flotando entre las olas. De pronto se levantó y se dirigió a un rincón de la sala. Espere, consejero, dijo Nobu. ¿A dónde va? El consejero soltó un eructo por toda respuesta, lo que yo consideré que era una buena contestación, pues no había duda de que estaba a punto de vomitar. Nobu y yo nos abalanzamos a ayudarle, pero él ya se había tapado la boca con la mano. Si hubiera sido un volcán, estaría humeando, de modo que no tuvimos más remedio que abrir la puerta del jardín y dejarle vomitar sobre la nieve. Puede que te espante la idea de que alguien pueda vomitar en uno de esos exquisitos jardines japoneses, pero el consejero no era ciertamente el primero. Las geishas tratamos de ayudarlos a llegar al servicio, pero a veces no lo conseguimos. Si decimos a una de las camareras que un hombre acaba de estar en el jardín, sabe exactamente a qué nos referimos y enseguida acuden con el equipo de limpieza. Nobu y yo hicimos todo lo que pudimos por mantener al consejero de rodillas con la cabeza colgando sobre la nieve en la puerta que daba al jardín, pero pese a nuestros esfuerzos no tardó en empezar a caer. Me esforcé por empujarlo hacia un lado, de modo que al menos no terminara sobre una nieve ya vomitada, pero el consejero era corpulento como una res. Lo único que logré fue que cayera sobre un costado en lugar de caer de bruces sobre el vómito. Nobu y yo nos miramos consternados ante la escena del consejero tirado totalmente inmóvil en la nieve, como una rama de un árbol caída. ¡Ay, Nobu-san!, exclamé. No sabía que su invitado iba a ser tan divertido. Creo que lo hemos matado, y si quieres saber mi opinión, /vertical lo merecía. ¡Qué tipo más irritante! ¿Así es como se porta Nobu-san con sus honorables invitados? Lléveselo a la calle y dele una vuelta a ver si se despeja un poco de fresco le hará bien. Está echado en la nieve. ¿No es eso ya bastante fresco? Nobu-san, exclamé, y supongo que bastó con mi tono de reconvención porque Nobu suspiró y salió al jardín en calcetines a intentar la difícil tarea de hacer volver en sí al consejero. Mientras estaba ocupado con esto, yo fui a buscar a una camarera para que nos ayudara, porque me imaginaba que Nobu no podría levantar al consejero valiéndose solo de un brazo. Luego, fui a buscar unos calcetines secos para ambos y avisé a otra camarera de que en cuanto entráramos limpiaran el jardín. Cuando volví a la sala, Nobu y el consejero estaban de nuevo sentados a la mesa. Te puedes imaginar la pinta del consejero y el tufo. Tuve que quitarle los calcetines mojados con mis propias manos, pero me mantuve lo más alejada de él que me fue posible. Nada más terminar de cambiarle los calcetines,
El consejero volvió a caer inconsciente sobre la estera. ¿Cree que nos oye? Le susurré a Nobu. No creo que nos oigan y cuando está consciente, me respondió Nobu. ¿Conocías a alguien más estúpido que este tipo? Nobu-san, baje la voz, susurré. ¿Cree que se lo ha pasado bien esta noche? O sea, quiero decir, ¿es esto lo que tú tenías en mente? No se trata de lo que yo tuviera en mente, sino de lo que él tenía en mente. Espero que no tengamos que hacer lo mismo la semana que viene. Si al consejero le gustó la velada, a mí también me habrá gustado la velada. Nobu-san, ¿cómo puede decir eso? Si no le ha gustado nada. Se le notaba el fastidio en la cara. Nunca le había visto así. Considerando el estado del consejero, creo que podemos suponer que no se lo había pasado mejor en su vida. Tratándose del consejero no puede suponer nada. Estoy segura de que se lo pasaría mejor si pudiéramos crear un ambiente un poco más festivo. ¿No crees? Tráete algunas geishas más la próxima vez si crees que eso puede ayudarme, contestó Nobu. Volveremos la semana que viene. Invita a tu hermana mayor. Desde luego Mamea se las ingenia sola, pero el consejero es tan pesado de entretener. Necesitamos una geisha que, no sé, que haga mucho ruido, que distraiga a todo el mundo. ¿Sabe Nobu-san? Ahora que lo pienso, me parece que también necesitamos algún invitado más, no solo alguna geisha más. No veo por qué. Si el consejero está ocupado bebiendo y mirándome furtivamente, y usted está ocupado en estar cada vez más harto de él, no creo que así vayamos a tener una velada muy festiva, dije. A decir verdad, Nobu-san no haría mal trayéndose al presidente la próxima vez. Te preguntarás si lo había planeado todo para poder llegar a ese momento. Es cierto que desde mi regreso a Gion, lo que más había esperado era encontrar la forma de pasar más tiempo con el presidente. No era que deseara volver a tener la oportunidad de sentarme en el mismo salón que él y de inclinarme y susurrarle algún comentario y oler el aroma de su piel. Si esos momentos iban a seguir siendo el único placer que la vida iba a ofrecerme, prefería cerrar para siempre esa luminosa fuente de luz y dejar que mis ojos empezaran a acostumbrarse a la oscuridad. Tal vez era cierto, como parecía, que mi vida se inclinaba hacia Nobu. No era tan estúpida como para imaginar que pudiera cambiar el curso de mi destino, pero tampoco podía renunciar a los últimos restos de esperanza. Ya lo había considerado, contestó Nobu. El consejero está muy impresionado por él, pero no sé, Sayuri, ya te dije que el presidente es un hombre muy ocupado. El consejero se sacudió sobre la estera como si alguien le hubiera pinchado y luego consiguió incorporarse hasta volver a estar sentado a la mesa. A Nobu le dio tal repugnancia ver el estado de sus ropas que hizo venir a una camarera con una toalla húmeda. Cuando la camarera terminó de limpiar la chaqueta del consejero y salió de la sala, Nobu dijo: bueno, consejero, creo que hemos pasado una velada maravillosa. La próxima vez nos divertiremos todavía más, porque en lugar de vomitar sobre mí podrá hacerlo también sobre el presidente, y, tal vez, una o dos geishas más. Me encantó oír a Nobu mencionar al presidente, pero no me atreví a reaccionar. Me gusta esta, dijo el consejero. No quiero otra. Se llama Sayuri, y mejor la llama por su nombre o no querrá venir. Ahora, en pie, consejero, es hora de irnos. Los acompañé hasta la entrada, donde les ayudé a ponerse los abrigos y los zapatos y los vi ponerse en camino sobre la nieve. El consejero no daba pie con bola y se hubiera tragado la verja, si Nobu no lo hubiera agarrado por el codo y hubiera dirigido sus pasos. Un poco más tarde, esa misma noche, me dejé caer con Mamea en una fiesta llena de soldados americanos. Para cuando llegamos, el intérprete ya no servía para nada porque había bebido demasiado, pero todos los oficiales reconocieron a Mamea. Me sorprendí al verlos tararear y mover los brazos como si quisieran decirle que bailara para ellos. Suponía que nos sentaríamos a verla en silencio, pero no bien empezó ella a bailar,
Varios de los oficiales se levantaron y empezaron a hacer cabriolas por la sala. Si me hubieran dicho lo que iba a pasar, me habría sentido un poco insegura de antemano, pero como me pilló desprevenida, me eché a reír y me divertí como hacía tiempo que no lo hacía. Terminamos jugando a un juego en el cual Mamea y yo nos turnábamos tocando el samisen, mientras los soldados americanos bailaban alrededor de la mesa. Cuando parábamos la música, tenían que apresurarse a ocupar su sitio. El último que se sentaba tenía que beberse una copa de sake. En medio de esta fiesta, le comenté a Mamea lo extraño que me parecía ver a todo el mundo pasándolo tan bien cuando ni siquiera hablábamos la misma lengua, sobre todo considerando que en la velada que acaba de estar, con Nobu y otro japonés, me lo había pasado fatal. Me dijo que le contara cómo había sido. 3 personas son demasiado pocas para pasarlo bien, dijo después de que yo se lo contara todo. Particularmente si una de ellas es Nobu de mal humor. Le he sugerido que la próxima vez venga con el presidente. Y también necesitamos otra geisha, ¿no crees? Alguna alborotadora y cómica. Sí, dijo Mamea. Tal vez me pase. Me sorprendió oírla decir esto, pues nadie habría descrito a Mamea como alborotadora y cómica. Estaba a punto de decirle mi punto de vista, cuando pareció darse cuenta del malentendido y dijo, sí, me interesa pasarme, pero supongo que si quieres a una persona alborotadora y cómica deberías hablar con tu vieja amiga Calabaza. Desde mi regreso a Gion, me había ido encontrando con recuerdos de Calabaza por todas partes. En realidad, en el mismo momento en que puse un pie en la hoquilla, la recordé allí en el vestíbulo, el día que se cerraba Gion, haciéndome una fría y formal reverencia de despedida, del tipo que estaba obligada a hacer a la hija adoptiva. Durante la semana que pasamos adecentando la hoquilla pensé en ella mucho, y en un momento determinado, cuando estaba ayudando a la criada a limpiar el polvo de las maderas, me pareció tener delante de mí a Calabaza tocando el samisen sentada en la pasarela. Parecía que aquel espacio vacío contenía una terrible tristeza. ¿Habían pasado realmente tantos años desde que éramos niñas y tocábamos juntas? Supongo que podría haberme quitado todas esas ideas de la cabeza, pero creo que nunca llegué a aceptar la decepción de que nuestra amistad se enfriara totalmente. Le eché la culpa a la terrible rivalidad que Atsumono nos había impuesto. Mi adopción fue la última gota, por supuesto, pero yo no podía dejar de pensar que, en parte, también había sido responsabilidad mía. Calabaza solo me había mostrado amabilidad y simpatía. Podría haber encontrado una forma de agradecérselo. Por extraño que parezca, no había pensado en buscarla hasta que Mamea me lo sugirió. Sabía de antemano que nuestro primer encuentro iba a ser un poco embarazoso, pero me pasé el resto de la noche rumiando el asunto y decidí que tal vez a Calabaza le gustaría que le presentara un círculo más elegante, para variar de las fiestas de soldados. Claro que yo también tenía otra razón. Después de tantos años, tal vez, podríamos empezar a recomponer nuestra amistad. No sabía nada de las circunstancias en las que estaba viviendo Calabaza, salvo que había regresado a Gion, así que fui a hablar con la tía, la cual había recibido una carta suya hacía algunos años. En aquella carta, Calabaza le rogaba a Mamita que volviera a tomarla en la hoquilla cuando la reabriera, con el razonamiento de que no encontraría otro sitio. La tía lo habría hecho sin problemas, pero Mamita se negó diciendo que Calabaza no era una buena inversión. Vive en una hoquilla bastante pobre en el distrito de Anamicho, me contó la tía, pero no te compadezcas si la traigas de visita. Mamita no querrá verla. Creo que es una tontería que vayas a buscarla. En cualquier caso, tengo que admitir que nunca me sentí bien por lo que había pasado entre nosotras. No pasó nada entre vosotras. Calabaza fracasó y tú triunfaste. Eso fue todo. Además, le va muy bien últimamente. Me han contado que los americanos nunca se cansan de ella. Es tan chabacana. Ya sabes, cómo les gusta a ellos. Esa misma tarde,
Crucé la avenida Shijo hacia el distrito Anamicho de Gion, y encontré la pequeña hoquilla que me había dicho la tía. Si te acuerdas del incendio que había destruido la hoquilla de la amiga de Atsumono, Corin, durante los peores años de la guerra. Bueno, pues ese mismo incendio había causado grandes daños en la hoquilla contigua, que era en la que vivía Calabaza. Los muros exteriores estaban calcinados y parte del tejado había ardido totalmente y había sido sustituido por planchas de madera. Supongo que en algunas zonas de Osaka o Tokio habría sido el edificio más intacto del vecindario, pero en Kioto destacaba. Una joven criada me pasó a una salita que olía a cenizas húmedas, y volvió al cabo de un momento con una taza de té. Esperé largo rato hasta que por fin Calabaza abrió la puerta. Apenas la distinguí en la oscuridad del pasillo, pero solo saber que estaba allí me emocionó tanto que me levanté a abrazarla. Ella dio unos pasos dentro de la habitación y luego se arrodilló y me hizo una reverencia tan formal como si yo hubiera sido mamita. La sorpresa me dejó clavada en el sitio. Pero Calabaza, si solo soy yo, no me miró siquiera, ni levantó los ojos del suelo, como una criada esperando órdenes. Yo me sentí muy decepcionada y volví a mi sitio en la mesa. La última vez que nos habíamos visto ya hacia el final de la guerra, Calabaza tenía todavía una cara redonda y rellena, como de niña, pero con una mirada más triste. Desde entonces había cambiado mucho. No lo sabía entonces, pero tras el cierre de la fábrica de lentes donde había estado trabajando, Calabaza pasó 2 años en Osaka trabajando de prostituta. Parecía que la boca le hubiera encogido de tamaño, tal vez por la tensión, no sé, y aunque seguía teniendo la cara bastante ancha, el estar más demacrada le daba una extraña elegancia que me sorprendió. No quiero decir con esto que Calabaza se hubiera convertido en una belleza que pudiera rivalizar con la de Atsumono ni nada por el estilo, pero se apreciaba en su cara una feminidad que antes no tenía. Sin duda has debido de pasarlo mal, Calabaza, le dije. Pero estás bastante bonita. Calabaza no respondió a esto, se limitó a inclinar la cabeza ligeramente para indicarme que me había oído. La felicité por su fama e intenté preguntarle sobre su vida después de la guerra, pero ella no perdió su inexpresividad ni un momento, y yo empecé a lamentar el haber ido. Finalmente, tras un incómodo silencio, habló. ¿Has venido solo a hablar conmigo, Sayuri? Porque no tengo nada interesante que decir. La verdad es que recientemente vi a Nobu-san, dije yo, y Nobu-san va a traer a Gion de vez en cuando a cierto caballero. Pensé que tal vez tendrías la amabilidad de ayudarnos a divertirlo. Pero al verme, claro, has cambiado de opinión. Oh, no, claro que no, dije. No sé por qué dices eso. Nobu Toshikazu y el presidente, Iwamura Ken, o sea, el presidente Iwamura apreciarían grandemente tu compañía. Así de sencillo. Calabaza se quedó en silencio un momento, sin moverse, mirando fijamente a las esteras. Ya no creo que nada en esta vida sea así de sencillo, me respondió finalmente. Sé que me crees estúpida, Calabaza, pero creo que posiblemente tienes otra razón que no me cuentas. Calabaza me hizo una pequeña inclinación que a mí me pareció muy enigmática. Pudiera ser una disculpa por lo que acababa de decirme, o tal vez estaba a punto de irse y se estaba excusando. Supongo que sí que tengo otra razón, contesté yo. Si quieres que te diga la verdad, esperaba que después de todos estos años volviéramos a ser amigas como lo fuimos de pequeñas. Hemos sobrevivido a tantas cosas juntas, incluyendo a Atsumono. Me parecía natural volver a verte. Calabaza se quedó en silencio. El presidente Iwamura y Nobu vendrán con el consejero del ministro de Hacienda el sábado que viene a la casa de Teichiriki, le dije. Si te apetece, me encantaría verte allí. Le había traído un paquete de té de regalo, y lo saqué de la bolsa de seda y lo dejé sobre la mesa. Cuando me estaba poniendo en pie para irme pensé en algo amable que decir antes de salir, pero parecía tan desconcertada que me pareció mejor irme sin más.